¿Por qué el mal no quiere que tengas dinero? Si crees que el dinero es algo malo o que el dinero es el origen de todos los problemas o incluso no has encontrado la relación entre la espiritualidad y el dinero, quédate viendo este video porque hoy te voy a compartir 3 razones por las cuales no quieren que tengas dinero. Y bueno, ¿quién soy yo? Mi nombre es Belisa Tenorio, tengo más de 6 años estudiando, se podría decir, de forma obsesiva este asunto y después de solucionar mi problema económico y además ayudar a cientos de alumnos, he decidido empezar a compartir esta información públicamente. A pesar de que puede ser un poco disruptiva, sé que las personas que estén preparadas pueden empezar a tomar el control de su dinero y además empezar a darle sentido a su dinero. Y bueno, empezar a hacer cosas diferentes para que los resultados sean distintos. Entonces, vamos a ir de una vez con las 3 razones por las cuales no quieren que tengas dinero. La razón número 1 es, no quieren que tengas dinero porque eres fácil de controlar. Y lo voy a explicar así. Cuando uno no tiene dinero, que de hecho fue mi situación durante mucha parte de mi vida, uno está en una sensación constante de miedo y de estrés. ¿Y qué es lo que sucede? Los 2 sistemas principales que se han utilizado para controlar a la población son el miedo y la ignorancia, ¿vale? Entonces me voy a concentrar en la primera, en el miedo. Cuando uno está en un estado constante de miedo por falta de dinero, a nivel primitivo nuestro cuerpo lo que siente es que se está amenazando su propia sobrevivencia. Entonces, a nivel bioquímico, biológico y demás, se van a despertar una serie de reacciones y una de esas es que se activa la amígdala. Cuando la amígdala se despierta, nuestro cerebro no funciona como debería funcionar de forma normal. O sea, no está en su máximo potencial. Por ejemplo, anula un montón de funciones creativas, anula la posibilidad de ver otras oportunidades, hace que entremos en estados de duda, en estados donde nos sentimos muy, muy débiles, como impotentes de las situaciones. ¿Y qué sucede? La principal consecuencia de que estemos en un estado de miedo por falta de dinero es que anulamos nuestra capacidad de tener pensamiento crítico. O sea, anulamos la habilidad de pensar por nosotros mismos. Y una persona que tiene esta habilidad apagada es muy fácil de manipular. Es decir, cuando no tienes dinero, se dispara biológicamente y bioquímicamente una serie de reacciones que te dan miedo porque piensas que tu supervivencia está como amenazada, es un instinto primitivo y automáticamente pierdes tu capacidad de tener criterio propio. Consecuencia de eso, eres fácil de manipular y muy fácil de controlar. Dejas de cuestionarte cosas, permites que pasen situaciones a nivel político, a nivel social, que no deberían ser toleradas, por ejemplo, pero como tú estás 100% concentrada en esta ausencia de dinero y como tienes tanto miedo, ni siquiera ni siquiera vas a estar pensando en eso, ¿vale? Entonces estás fácilmente controlable y fácilmente manipulable. Esa es la razón número 1, por control. La razón número 2 es porque la falta de dinero hace que podamos hacer menos actos bondadosos, o sea, que haya menos bondad, menos bien en el mundo. Y lo voy a explicar así. La mayoría de la sociedad cree que el dinero es algo malo, bueno, porque es una creencia muy instaurada, es una creencia muy, muy común, y es porque hemos asociado el significado verdadero del dinero con la maldad. Entonces, para que se entienda qué es el dinero, lo voy a explicar con una metáfora. Pensemos en un cuchillo. Un cuchillo puede ser una herramienta que se puede utilizar para hacer muchísimo bien o muchísimo mal. Puede utilizarse para hacer una cena de Navidad, por cierto, ahorita que estamos en esas épocas, o puede utilizarse para asesinar a una familia. ¿El cuchillo es bueno o malo? No, ¿verdad? Es una herramienta neutra. Y lo que lo hace bueno o malo es el uso que se le dé. Es igual con el dinero. El dinero es una herramienta de intercambio, donde damos dinero por un producto o un servicio. Es exactamente igual. Lo que lo hace bueno o malo es cómo se haya generado ese dinero y el uso que se le dé. Entonces, no es que podamos decir que está asociado directamente con la maldad, simplemente es el uso que se le ha dado, igual que un cuchillo. No es bueno o malo, depende del uso que se le dé. ¿Y qué es lo que hace verdaderamente el dinero? Es una herramienta que además potencia, expone la verdadera naturaleza de la persona. Entonces, tampoco es que cambie a las personas, simplemente revela su verdadera naturaleza. Entonces, como la mayoría de las personas a nivel mundial son buenas personas, cuando alguien tiene dinero,
va a ser mucho mejor persona. Y cuando alguien tiene malas intenciones, va a ser muchísimo mal. Entonces, mientras mayor cantidad de personas bondadosas y buenas tengan dinero, mayor actos bondadosos va a poder hacer en el mundo. ¿Por qué? Porque lo importante es la intención con la que se use. Y por esa razón, la mayoría de las personas que yo sé que son bondadosas deberían dominar el dinero, porque de esta forma podrían exponer su personalidad bondadosa al resto del mundo y hacer muchísimo bien. Entonces, esa es la razón número 2. No quieren que haya tanto bien, quieren que haya menos bondad. Y la número 3 es disminuir tu nivel de conciencia. Ya les dije que esta es una de las más importantes y esto es así. ¿Por qué? Si ustedes ven la pirámide de Maslow, que bueno, la pueden buscar por aparte. En la pirámide de Maslow, que es una teoría psicológica, se ve que si nosotros no tenemos cubiertas nuestras necesidades básicas, por ejemplo, de abrigo o de alimentación, difícilmente vamos a aspirar a algo más. Entonces, si nosotros económicamente no tenemos dominado el dinero, difícilmente vamos a empezar a pensar en otras cosas muchísimo más elevadas y sobre todo muchísimas cosas que son profundas y que trabajan nuestro verdadero ser. ¿A qué me refiero con esto? Es ilógico que una persona que está teniendo problemas, por ejemplo, para pagar sus servicios de luz o incluso para conseguir comida, esté pensando en, en cuestiones muchísimo más profundas como cuál es su propósito de vida o por qué estamos acá, cuál es el sentido de la vida, cuál es el sentido de la forma en que hemos manejado hasta ahora la sociedad, la forma en que nos hemos organizado como sociedad, si finalmente todos vamos a irnos de acá. ¿Qué sentido tiene todo esto, no? Difícilmente alguien que no tenga cubiertas sus necesidades básicas va a empezar a hacerse estas preguntas. Y estas preguntas nos hacen crecer muchísimo personal y espiritualmente. Entonces, ¿qué sucede cuando no tenemos dinero? Básicamente estamos motivados por instintos totalmente primitivos que van a hacer que nunca nos hagamos esta serie de preguntas. Entonces, la razón número 3, no vas a crecer o vas a costarte muchísimo crecer a nivel de conciencia si no tienes cubiertas tus necesidades básicas y como consecuencia no vas a conseguir hacerte las preguntas verdaderamente importantes. ¿Y qué pasa esto en el largo plazo? Bueno, que el día que nos toque irnos de este plano, probablemente nos vayamos a arrepentir porque no hayamos cumplido con nuestro papel y no nos hemos cuestionado lo que era verdaderamente importante. ¿Por qué? Porque nunca dominamos la energía del dinero. Y bueno, ya sé lo que estás pensando, porque yo también lo pensaba, de que el dinero en la mayoría de las corrientes espirituales se ha como degradado. Eso es cierto. Digamos, muchas religiones o muchas corrientes espirituales han malinterpretado muchísimo eh, el dinero, y yo tengo una teoría al respecto, una de muchas, pero esta es una de ellas, y es esto. ¿Por qué se desaniman las personas a conseguir dinero en muchísimas corrientes? Porque es muchísimo más difícil estar centrado en lo verdaderamente importante si no has hecho un trabajo de desarrollo personal, un trabajo espiritual y tienes mucho dinero. Lo explico así. ¿Qué es más fácil, ser una persona modesta cuando se tiene mucho dinero o cuando no se tiene dinero? ¿Qué es más fácil, ser una persona humilde cuando se tiene mucho dinero que cuando se tiene poco dinero? Es mucho más difícil cuando se tiene dinero. Si nosotros no hemos desarrollado estas cualidades cuando no tenemos capacidad económica, difícilmente vamos a poder manejar la energía del dinero de forma apropiada y hacernos bien nosotros y bien a los demás. Al contrario, se puede convertir en una especie de maldición. Y si no tenemos trabajado todo esto, podemos entrar en estados de exceso de avaricia, exceso de codicia, superapego, orgullo, etcétera, etcétera, que sabemos que nos mandan por un mal camino. Entonces, mi teoría es que la espiritualidad dice, claro, la cantidad de tentaciones que vas a tener cuando tengas dinero van a ser mayores y más difíciles. Entonces, ¿cuál es el camino que yo sugeriría? Hacer un trabajo personal para que el día de mañana, cuando cualquier persona tenga muchísima capacidad económica, pueda hacer un uso sabio, con integridad económica, de ese dinero y no más bien perderse y que ese dinero se convierta en una maldición. ¿Sí? Y además, la otra razón es colocar el dinero como Dios. Bueno, esto es evidente que es un grave error. Al final no te llevas nada. No te llevas absolutamente nada de este plano. Lo que hay que hacer es que el dinero esté supeditado a propósitos y objetivos superiores. Porque si el orden está al revés, las cosas no van a salir bien.
las cosas no van a salir bien. Porque si el objetivo fuese simplemente llegar a acumular y tener cosas y ser seres 100% materialistas, ¿qué sentido tendría? Si estamos aquí un par de segundos cósmicos, nos vamos y no nos llevamos absolutamente nada. El dinero simplemente es una herramienta para poder hacer el bien y para poder crecer nosotros como seres humanos, entendiendo que la verdadera espiritualidad y la verdadera evolución espiritual implica que haya suficiencia financiera, o sea, que nosotros siempre tengamos lo suficiente para cubrir nuestras necesidades y no tengamos que estar preocupándonos y no tengamos que vivir con esta necesidad y con esta sensación de escasez que es bastante común en nuestra sociedad. Yo sé que esto está fuera de lo común, pero verdaderamente lo creo y lo veo así porque cuando nosotros somos buenas personas y carecemos de la información y carecemos de las habilidades para poder utilizar el dinero y hacer el bien, nos volvemos débiles. Y yo creo que si estamos acá, el objetivo no es simplemente hacer que la vida pase para que cuando llegue al otro lado ya estemos todo bien. No, aquí venimos a hacer un cambio, venimos a crecer y venimos a hacer la diferencia. Y el dinero es una herramienta hiperpotente que nos va a acompañar y nos va a servir si estamos haciendo el bien. Entonces, para concluir, ¿por qué estoy haciendo esto? Porque quiero que la mayor cantidad de personas que vean este video, que son seres humanos y son bondadosos, que quieren hacer el cambio, que quieren dejar un legado acá, entiendan que tienen que dominar la energía del dinero, entiendan que es el medio, que es la herramienta para poder conseguir libertad en este plano, que no es lo más importante del mundo, por supuesto que no lo es, pero que es una herramienta que te va a solucionar el 70-80% de los problemas para que puedas evolucionar como ser humano. Entonces, ¿a qué te insto? A que domines esta energía, a que consigas integridad económica, que comprendas cómo funciona. ¿Para qué? Para que puedas vivir con libertad, para que puedas realmente elegir y no ser manipulado, para que puedas hacer un cambio, para que puedas empezar a hacerte las preguntas verdaderamente importantes y no tengas que sentirte que vives en un mundo donde estás simplemente amenazado, donde estás en modo supervivencia. Esta es la razón por la cual estoy haciendo estos videos y por la cual voy a continuar haciéndolos, porque necesitamos realmente entender cómo funciona y usarlo a nuestro favor para disminuir el sufrimiento que tienen tantas familias y que además hay pues, en general en la sociedad. ¿Por qué? Por creencias como estas, por no entender este tipo de cosas. Gracias por escuchar hasta aquí este video. Si hay algún tema donde quieres que indague o incluso que aclare, coméntalo, déjalo en los comentarios que aparecen por aquí abajo. Y bueno, así lo hacemos para futuros videos. Gracias y intrígate por esto para que le encuentres verdadero sentido a tu dinero.